Bueno, el doctor Romero presentado. ¿Aló? El doctor Romero Puello, que presentaba el bloque de gastroenterología, está en este momento también ocupado, entonces voy a seguirlo presentando. Sigue el doctor Jorler, ¿no? Sí. ¿Y me va a presentar así? Sí, Johnny Ocampo. Dejemos al doctor para el final. Ya le respondo la pregunta, si quiere me le acerco porque estamos colgaditos. Podría ser pertinente, es pequeña y bueno, muy simple. Doctor Romero, ¿sí? A ver, dale. Yo soy médico general. Sí. Estoy en mi consulta particular y debo hacerle una solicitud para hacer diagnóstico. Okay. Lo mínimo que yo voy a pedirle dentro de ese perfil hepático, sí, basta con las transaminasas, debo aumentar la FGT, las fosfatasas, el LDH, las pruebas de coagulación. ¿Cómo hago para empezar a hacer bien? Muy buena pregunta. Si yo tengo sospecha de hígado graso o ya tengo confirmación en la ecografía de hígado graso, en teoría con una ST o una LT bastaría en las plaquetas para aplicar el FIT4 y empezar la tamización de ese paciente. ¿Cuál es el problema? Es que no solamente yo me veo enfrentado al MAS-ID. Ese paciente detrás de eso puede tener una enfermedad monogénica, una enfermedad de Wilson y demás, puede tener el alcohol como causa principal, puede tener sobre esta alteración de hígado graso, enfermedades autoinmunes y demás. Entonces, el criterio, digamos, inicial desde atención primaria sería hacerle por lo menos esos exámenes. Acompañado, yo siempre digo, las transaminasas en el contexto de hígado graso son suficientes, pero en el contexto de la búsqueda de la causa de hipertransaminemia, se extiende mucho más, doctor, y ahí es donde tiene cabida la fosfatasa alcalina, las bilirubinas, mirar el índice R, si es un patrón colestático, para ir pensando en otros diagnósticos diferenciales, una colangitis biliar primaria y estas enfermedades, o definitivamente este paciente tiene, por ejemplo, si es una mujer joven con dolores poliarticulares y demás, con esta elevación, porque la ecografía ya te puede mostrar un hígado graso, pero no metabólico, sino en este caso autoinmune. Entonces, básicamente, a pesar de que, como les decía, la prevalencia es tan alta y la mayoría de las veces va a ser un hígado graso metabólico, por eso el acrónimo del MAS-ID, pero en la mira tanto de ustedes como del médico internista, como del gastro y del hepatólogo, debe estar siempre los diagnósticos diferenciales. Yo traía una diapositiva muy bonita de diagnóstico diferencial, la quité por el tema del tiempo, pero indudablemente que la sospecha clínica de hepatopatía autoinmune y demás, como les estaba explicando, ahí es donde ampliaríamos ese algoritmo de exámenes que serían muchos. Habría que entrar a mirar incluso ferritina, ceruloplasmina, casi todo el mismo tamizaje que hacemos para la cirrosis, porque en este caso no estamos mirando cirrosis, sino la etiología de la elevación de las transaminasas. ¿Listo? Bueno, el doctor Johnny Ocampo, hepatólogo, recién llegado a la ciudad, líder también de todos estos procesos hepáticos de elastografía y demás, muy amigo de la casa, va a dar su conferencia que es cuando la cirrosis pierde el equilibrio. Como hablábamos ahorita, la idea es que el paciente no nos llegue a cirrosis, que lo podamos intervenir antes, para que el doctor no tenga tanto trabajo, porque ya veo que vienen 120,000 pacientes en los siguientes 2 años. Gracias, Guillermo. Bueno, les voy a spoilar algo. El doctor Guillermo, tengo profesores amigos del profesor allá en Cartagena, hablan muy bien del doctor, así que es como que un buen estudiante juicioso. Bueno, muchas gracias por la invitación a la ACMI, a la Junta Directiva de la ACMI, al presidente, al doctor Hidrobo por tenernos en cuenta siempre. Y bueno, voy a tratar desde la hepatología para ayudarles y de pronto ahorita en las respuestas y preguntas, doctor, si se queda al final, yo puedo complementar un poquito lo que muy bien les explicó el doctor Guillermo. Me pidieron el favor que hiciéramos una charla y voy a hacer una charla. La cirrosis es una enfermedad muy compleja. Les voy a contar, yo soy médico de la Universidad Tecnológica de Pereira, muy orgulloso, amo la ciudad y como dice Guillermo, me formé en Argentina, estuve en Argentina. Cuando llegué al país, somos muy pocos hepatólogos en Colombia, entonces tuve ofertas laborales muy interesantes para trabajar en trasplante hepático. Yo tengo un fellow en trasplante, entonces dije, uy, qué chévere, pues hice el fellow, pues trabajo en hepatología y trasplante y me voy para Bogotá, Barranquilla, otra ciudad. Pero dije, no, yo me formé en el eje cafetero, yo soy una persona de una familia humilde del norte del valle, me formé en el eje cafetero y dije, no, la oportunidad de ser médico me la dio la tecnológica, pues me voy a ir para mi tierra a hacer ciencia y vamos a intentar ayudar. Y con la ayuda de grandes profesionales de la zona vamos a ver si podemos traer trasplante para esta zona en un par de años. Entonces vamos a trabajarlo acá. Bueno, no siendo más, entonces vamos a arrancar. El puntero es arriba, el de la mitad. Okay.
Bueno, entonces vamos a arrancar. Vamos a hablar de cuando la cirrosis pierde el equilibrio. Yo voy a tratar de ser práctico, voy a pasar rápido. Como esta es una charla enfocada a médicos en formación, internos, algunos residentes y médicos internistas, pues voy a tratar de darles como conceptos claves en esa descompensación de la cirrosis. Les contaba que cuando me formé como médico general, y me gradué en el 2003, no hagan cuentas de las edades, pero hace ya bastante rato, la cirrosis era... Alguien tenía cirrosis, es como le dijeran que tenía cáncer o que se iba a morir en los próximos 6 meses, no había nada que hacer. Es más, yo estaba formándome como internista en Buenos Aires, me inscribí a gastroenterología, incluso hice un año de gastro antes de hacer hepatología, pero finalmente no terminé gastro, sino que hice solo hepatología. Y aún empezando en gastroenterología, no sabía todo lo que podíamos hacer por el cirrótico, que no es un paciente desahuciado, sino que es un paciente que realmente podemos salvar. No tengo conflictos de intereses para esta charla, por supuesto. Entonces vamos a arrancar. ¿Qué es la cirrosis y dónde está el ejercicio donde un paciente se puede descompensar o no? Primero, antes no entendíamos, y este es un concepto nuevo de Baveno. Primero les voy a contar. Lo que mostró el doctor ahora, Baveno, es un consenso mundial. El último Baveno oficial que tiene documentación escrita en ese momento es el Baveno 7, pero les voy a spoilar que hace el 27 y el 28 de marzo en Italia se hizo ya el consenso del Baveno 8. Así que en mi presentación les traigo información del Baveno 8, pero si van a buscar en la literatura, en Hepatology no ha salido el artículo. Generalmente después del Baveno, el artículo sale 5 o 6 meses después. Pero bueno, les voy a spoilar porque tuve la posibilidad de participar virtualmente en parte de esas charlas y bueno, agarramos algo de información, entonces se la voy a presentar. Entonces, es un estado dinámico donde hay algo muy importante, un componente hemodinámico e inmunológico, como lo vamos a ver. Entonces, ¿cuándo hablamos de descompensación? Cuando hay una transición a una enfermedad que realmente se considera ahora inflamatoria. Ahora les voy a mostrar en gráficos que es más fácil de entenderlo. ¿Qué es lo crítico acá? Hay una hipertensión portal que nosotros llamamos el driver estructural, o sea, ya está el daño estructural que hace que aumente la presión en la porta y eso tenga unas consecuencias como lo vamos a ver ahora. Pero adicionalmente este concepto que es relativamente nuevo de la inflamación sistémica, que ahora lo llamamos el driver funcional, que antes no se tenía en cuenta. ¿Cuáles son los mensajes claves? La cirrosis no se descompensa por azar, sino por una pérdida en un control fisiológico. Allí lo importante de mantener a estos pacientes cirróticos de una manera compensada. Entonces, ¿cuál era el pensamiento o cómo aprendimos nosotros esto? Bueno, como lo presentó ahorita Guillermo, una inflamación, una anoxa cualquiera, que puede ser alcohol, puede ser metabólica al hígado graso, puede ser autoinmune, puede ser medicamentos, pueden ser tóxicos, puede ser un gesto suicida, etcétera, etcétera. Esa anoxa puede causar con el tiempo una fibrosis, unos cambios degenerativos, el hígado se va poniendo duro, hace una fibrosis. Esa fibrosis, como lo explicó muy bien Guillermo en las etapas, de F0 es el hígado normal y F4 es el hígado cirrótico por Metavir, que por suerte ya lo podemos medir con la elastografía hepática. Cuando llega la cirrosis, pues esa cirrosis genera un síndrome de hipertensión portal, como lo mencioné ahorita. Luego aparecen las complicaciones que son las que nos decían, mire, el paciente empieza a sangrar y empieza con ascitis, ese paciente pues se va a morir rapidísimo. Este era el concepto anterior, pero ese paradigma está cambiando. A partir del 2024, con los cambios en la nomenclatura, empezamos a ver que esto no era tan simple. Y encontramos que puede haber una cirrosis compensada, que es el paciente que diagnosticamos la cirrosis tempranamente y ahora la podemos diagnosticar mucho más rápido, pues gracias a Dios nuestros internistas están capacitándose más, los gastroenterólogos están capacitándose más y ahora tenemos hepatólogos, por suerte, que podemos lograr identificar la cirrosis antes de que aparezcan las descompensaciones. ¿Cuál es la historia natural? Un paciente empezaba a vomitar sangre, lo llevaban a urgencias, le hacían el examen, le hacían la endoscopia, tenía varices, le colocaban ligadura a las varices, la mitad se morían, la mitad se salvaban y a los que se salvaban decía, ve, tiene cirrosis, pero nunca tomó un trago. ¿Por qué? Tan raro que el que le dé cirrosis al que no toma licor. Pues resulta que esos diagnósticos eran muy tardíos, entonces ya los agarrábamos en una etapa muy adelantada, que es la etapa de descompensación. ¿Cuál es la diferencia acá importante? Que si tú diagnosticas a un paciente cirrótico de manera temprana y compensado, tiene una expectativa de vida media de 12 años después del diagnóstico. Pero si lo agarras en fase de descompensación, tiene una expectativa de vida de 2 años.
Si ustedes ven, la diferencia es realmente significativa para él, para la vida laboral, para la sociedad y para su familia. Así que tenemos que intervenir. Pero entonces, ¿dónde está lo nuevo, doctor Ocampo? ¿Por qué me está diciendo que esto es nuevo si me está diciendo que está funcionando como acá? Lo nuevo es que esta descompensación apareció un término nuevo que es el ACLF, que es el Acute Chronic Liver Failure, que es la falla hepática de una enfermedad aguda sobre la enfermedad crónica, sobre la cirrosis, que genera una falla multiorgánica y esto puede llevar a la muerte. Pero, ¿qué fue lo que encontramos en las investigaciones cuando empezamos a trabajar la respuesta inflamatoria? Fue que podíamos lograr una recompensación. Y ese término ni siquiera existía. Porque uno le decía, tenía a los pacientes hospitalizados muy graves, les hacía tratamiento y decía, bueno, gracias a Dios se salvó, no se nos murió, bueno, vamos a llevarlo y vamos a irlo tratando allí. Pero después, muchos de esos pacientes volvían a una fase de recompensación y empezábamos a estabilizarlo de tal manera, siempre y cuando cortáramos la noxa o el daño, que podíamos volverlo a llevar a una fase compensada y volvíamos a mejorar la supervivencia en el tiempo. Y eso es impresionante, porque si yo le digo a un paciente, usted tiene una cirrosis descompensada y se va a morir en los próximos 2 años con una alta probabilidad, y lo compenso y le digo, mira, tu expectativa de vida aumentó a 12 años, pues para él, su familia y para la sociedad es una cosa impresionante. Bueno, entonces vamos a hablar por qué equilibrio y qué es lo del equilibrio. Acá es donde empiezo a colocarles el chancuco. Ya les mencioné lo de la supervivencia, ahora del Baveno 8, que fue el de ahora de marzo del 2026. Como el doctor Guillermo nos mostró ahora en la gráfica muy bien, acá hay un actor fundamental que es la elastografía hepática por FibroScan o por resonancia magnética, digamos que son las dos que las guías aceptan actualmente. Hay una elastografía que se hace por ecografía que se puede hacer y que tiene cierta validez, pero las guías no la adoptan porque no son reproducibles, eso no tiene reproducibilidad en el tiempo. ¿Qué significa? Si a un paciente tú le haces elastografía hepática por ARFI, por ecografía, y la hace un funcionario, y tú a las 8 días o a los 15 días pone a otro a que la haga, da valores muy discordantes, porque depende mucho del operador. Entonces eso no sirve para seguimiento. Diferente lo que pasa con la resonancia o con el FibroScan, que no es operador dependiente, lo da de una manera. Entonces, como bien lo mencionó Guillermo ahorita, cuando era menor de 15 kilopascales, se excluye la hipertensión portal clínicamente significativa. No quiere decir que no tenga fibrosis o que no tenga enfermedad, no. Simplemente si tiene menos de 15 kilopascales, queda excluida la hipertensión portal clínicamente significativa. En ese momento no tiene necesidad de profilaxis, como lo voy a contar después. Pero si tiene más de 25 kilopascales, queda confirmada la hipertensión portal clínicamente significativa. Y el doctor lo mencionó muy bien ahora, que hay entonces una zona gris. Vamos a ver qué hacemos con ella, ahora les voy a explicar. Pero digamos que esto que venía desde el Baveno 7 es confirmado en Baveno 8. Y este concepto está apareciendo nuevo que se llama la cirrosis compensada avanzada. ¿Qué significa? Empezamos a dejar de hablar del compensado y el descompensado y empieza a aparecer un concepto nuevo que es como intermedio de una cirrosis compensada avanzada que puede darme un riesgo de complicaciones futuras. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque el paciente ya está en riesgo. Un paciente que yo le diagnostico la cirrosis siempre está en riesgo de descompensarse, por supuesto. Y lo importante es tratar de identificar esos riesgos y establecer con ellos unos cambios para tratar de que no lleguemos a ese nivel. Bueno, entonces, esto fue lo que les expliqué ahorita más o menos, pero ya esta es la línea del nuevo sistema. Hipertensión portal. Sin hipertensión portal clínicamente significativa, pasa luego hipertensión portal clínicamente significativa. Después de la hipertensión portal clínicamente significativa aparecen las descompensaciones y en las descompensaciones pueden aparecer las complicaciones agudas, que son las que terminan con una alta mortalidad. Y el concepto de recompensación que ya se los había explicado. ¿Cuál es el objetivo terapéutico moderno? Intervenir antes de que aparezcan las complicaciones. Bueno, entonces, ¿cuál es la fisiopatología de este problema? ¿Por qué es tan complejo? Hay un aumento de la resistencia intrahepática que se traduce en una hipertensión portal y hace que haya una vasodilatación esplácnica. El cuerpo interpreta esa vasodilatación esplácnica, empieza a secuestrar líquidos y él interpreta como que ahí entra unos ejes inflamatorios y al final el eje de renina, angiotensina, aldosterona, el cuerpo empieza a retener líquidos como si tuviera una falla cardíaca y empieza a retener líquidos y ahí esa es la primera parte del síndrome ascítico edematoso.
Como lo mencionó Guillermo ahorita, el tema de la disbiosis y la translocación bacteriana intestinal es una de las cosas más importantes de las cuales se está avanzando más en el último tiempo. Y no sé si ustedes lo han escuchado, pero la primera vez que yo lo escuché me asusté mucho, y es el trasplante de materia fecal. Ya están haciendo estudios y adelantando trasplante de materia fecal porque necesitamos recomponer la biota intestinal para disminuir los riesgos de inflamación y de complicaciones de esos pacientes. Y están muy adelantados y están dando resultados muy prometedores. Y no sé cómo irán a hacer los donantes y después les contamos la técnica, pero es algo complejo. Bueno, y lo que le mencionaba ahorita, que esto es una reacción inflamatoria, entonces es porque hay una activación del sistema inmunológico. ¿Cuáles son los principales involucrados acá? La interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, el resultado final es una disfunción circulatoria y una falla orgánica, pero ¿cuál es el concepto clave que Babeno 8 lo ratifica y vamos a trabajar muy fuerte en él? Es que la inflamación precede la descompensación clínica. Y la intervención al final va a ser muy importante. Bueno, acá rapidito en gráfica, me gustan más gráficas que el texto, entonces les muestro. Tenemos entonces un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque tenemos una disbiosis y aumento de la permeabilidad intestinal que hace que haya un déficit de butirato, que es protector bacteriano en el tema cuando los pacientes no son cirróticos. Esto genera una translocación bacteriana y aparece lo que ahorita nos adelantó el profesor, que nos hacía ahorita algo de spoiler. Aparecen los PAMs, que los han escuchado, ya lo han visto en la literatura, que son los marcadores de daño, y los lipopolisacáridos que ingresan al sistema porta. Estos, ¿qué hacen? Hacen una tormenta de citoquinas, como ya les mencioné, sobre todo con las células Kupffer en la línea TLR4, y hay una liberación masiva que ya les mencioné de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y hay reactantes de oxígeno que son esa oxidación en la que va a producir más daño. Y al final esto genera una disfunción hemodinámica, exceso de óxido nítrico que causa vasodilatación explánica, hipovolemia efectiva y empeora la hipertensión portal, y el cuerpo se confunde y empieza a retener más líquidos. Entonces estos pacientes, ustedes lo han visto, los que han visto pacientes que ya estaban con nosotros le hacemos restricción hídrica a esos pacientes como si tuvieran una falla cardíaca y no tienen falla cardíaca. Bueno, entonces, ¿cuáles son los gatillos o los second hit? ¿Cuál es el daño nuevo que aparece? Hay varias causas de gatillos. El principal es ¿cuál? La infección. Estos pacientes están inmunomodulados. Un paciente cirrótico, a mí me enseñaron en la universidad, los pacientes que tienen hace muchos años, los pacientes que están inmunosuprimidos, los pacientes con VIH o SIDA, los que consumen corticoides y las embarazadas. Y a esos grupos, entre otros, hay que meter los cirróticos. Están inmunomodulados. Entonces la infección es la principal. La hemorragia varicial, por eso el doctor Guillermo decía, hagamos elastografía, miremos las plaquetas, si no cumple criterios del Babeno, entonces le hacemos la endoscopia porque hay que hacer profilaxis de varices esofágicas para que los pacientes no mueran. La hemorragia tiene una mortalidad muy alta. El alcohol, indispensable, Guillermo lo dijo, para prevenir el MAS, pero en la cirrosis es obligatorio. Si ustedes ven a algún paciente, profesor, en su consulta general o los internistas, paciente que tenga fibrosis de F2 en adelante, F3 o F4, que es fibrosis avanzada, o cirrosis, no deben consumir alcohol, deben ser abstemios completamente, cero alcohol. Los fármacos, lo mismo, tenemos que mirar interacciones medicamentosas, controlar los fármacos y mirar que los fármacos no van a generar una descompensación. Y el dato clínico, ya les dije que la infección triplica la mortalidad y ya le había mencionado el tema de que la inmunoparesia aparece pues en la cirrosis. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con los pacientes cirróticos? Tenemos que prevenir. ¿Cómo prevenimos? Hace muchos años nos dimos cuenta que los betabloqueadores, el propranolol inicialmente, generaba una disminución de la evolución por disminuir la hipertensión portal, disminuía las complicaciones a largo plazo, y hay muchos estudios al respecto, no se los quiero contar, pues ahí podríamos dar una charla completa acerca de propranolol y carvedilol, pero les quiero contar este cambio que yo aún en la región lo veo, no lo veo que lo tengan suficientemente claro, y quiero ayudarles para que empecemos a hacer medicina con la mayor evidencia científica del mundo, y es que en este momento la principal indicación de prevención en la cirrosis de beta bloqueantes con carvedilol. Yo veo que me llegan muchos con el propranolol. No está malo,
pero en este momento en el mundo la primera opción es carvedilol, excepto algunas cosas que les voy a mencionar ahora. Entonces, cuando estén en los servicios de urgencias, cuando le van a dar salida al paciente que ya compensaron y todo, generalmente les dan propranolol. Quiero que me lo saquen con carvedilol, por favor, si no lo tienen contraindicado, 6.25 miligramos cada 12 horas. Bueno, y los estudios más modernos dicen que el carvedilol ha generado una prevención de las complicaciones, incluso en los pacientes que no han presentado complicaciones. Entonces ustedes dicen, venga, esto está medio raro. Dice que hay que empezar el betabloqueante con una hipertensión portal clínicamente significativa, pero dijo que eran 25 kilopascales para arriba. Entonces, ¿cómo así que y ahí empiezan a presentar complicaciones? Entonces, ¿por qué el carvedilol puede prevenir? No, es que los estudios dicen que en esa zona gris, que ahora les voy a mostrar, también puede haber indicación de inicio de carvedilol. Incluso hay estudios que dicen ahora que deberíamos dárselo a todo el cirrótico desde el principio. Pero bueno, eso no está realmente consolidado, se lo estamos dando al que tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, ¿esto cómo actúa? Acá está como la gráfica de cómo funciona. Acá abajo dice cirrosis compensada cuando ya tiene ascitis y cuando hay ascitis refractaria. Entonces, el carvedilol reduce la resistencia intrahepática y previene la primera descompensación de una manera muy efectiva. ¿Cuándo tiene el máximo de beneficio? Cuando los pacientes están con ascitis. Al principio creíamos que un paciente que tenía ascitis no le podemos dar carvedilol. Eso cambió hace como 4 o 5 años. Ya sabemos que lo podemos dar. No se lo podemos dar es cuando hay una ascitis refractaria. Hay un momento de la ascitis refractaria, cuando aparece la ascitis refractaria, el carvedilol va dejando de ser efectivo y allí hay que hacer unas intervenciones, como les voy a mostrar ahora, que tienen que ser más efectivas y por supuesto ya cuando estamos en ACLF, que hay un daño renal, hay que suspenderlo por supuesto. Hay una regla muy importante de cuándo suspenderlo para que la tengan en cuenta. La presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio. Generalmente queremos que la sistólica siempre esté por encima de 90, ojalá por encima de 100, pero hasta 90 es el límite, pero 65 es la medida técnica más acertada. Cuando tenemos un sodio sérico menor de 130, la hiponatremia en pacientes normales es menor a 135, por supuesto, pero los pacientes cirróticos tienen una hiponatremia funcional permanente. Entonces, un paciente cirrótico con 132 es como casi normal, como un paciente que no tiene cirrosis con 137 o 138, para que lo tengan en cuenta, que ese rango cambia un poquito y a uno no se lo enseñan. Entonces, cuando está por debajo de 130 ya consideramos que es una hiponatremia real y pensamos en suspenderlo. Y como ya le mencioné, cuando hay una lesión renal aguda. Bueno, entonces, acá está la fotico de la ascitis, para todos los que de pronto no la recuerdan, es un montón de líquido metido entre las asas intestinales y los pacientes cuando es muy compleja tienden a verse como embarazadas y tienen los síntomas de las embarazadas, aumentan los reflujos gastroesofágicos, se llenan rápido, no comen, ¿qué pasa? Se desnutren y eso hace que sea un factor de complicación adicional. Bueno, ¿qué hacemos con la ascitis? Ahora sí vamos al grano. Como dicen los dermatólogos, la ascitis es el 60% de las complicaciones que tienen los pacientes cirróticos cuando llegan a urgencias. El mecanismo es la disfunción circulatoria que ya les conté. ¿Cuál es el tratamiento? Ahí entra a actuar con nosotros una amiga muy importante que se llama la albúmina, que utilizamos poco en Colombia porque a todo lugar donde yo llego a trabajar, les digo, ¿tienen albúmina? Y dicen, había unas ampollas y se vencieron, nadie las usó. Claro, no sabemos usar la albúmina, entonces se vence, y si se vence, pues no la vuelven a reponer y bueno, se vuelve un círculo vicioso. Ahora, ¿para qué utilizamos la albúmina en el tema de la ascitis? Como un expansor, pero ojo que antes creíamos que solamente servía para hacer presión oncótica. Ya sabemos que genera un efecto antiinflamatorio excelente y hay estudios actuales que han demostrado que tiene un efecto antioxidante también, porque hay unos estudios donde ven la posrespuesta, o sea, ahora les voy a mostrar más adelante, mejor dicho, me les explico con la gráfica que es más fácil. Entonces, en esta regla general, paciente que tiene una ascitis refractaria, está con mucha ascitis y hay que hacerle una paracentesis diagnóstica y terapéutica y nosotros empezamos a drenarle. En Colombia se utiliza mucho que le colocan un pigtail y el internista le dice, bueno, vamos a drenarle 1 litro, a ver cómo le va. Drenémosle 2 litros porque está como bien, no se le baja la presión, pero ciérrelo. Mañana le abrimos otro poquito. Ah, no le ponga albúmina porque no le quitamos 5 litros. El tipo está así con 8 litros de embarazo. Y le bajé 2 y le cerré y dice, no, pero no le ponga albúmina que no necesita. Sáquele otro litro hoy, mire a ver cómo está la presión, mire a ver cómo está la... Entonces empezamos a jugar y hay pacientes que yo llego a valorar
en los lugares donde trabajo y le digo, ¿hace cuánto tiene ese pigtail? Hace 8 días, hace una semana. No. Las guías internacionales dicen que hay que hacer el drenaje. Si usted empieza el drenaje de manera, pues están evaluando el paciente. La idea es cuando uno calcula, eso ya es por experiencia más o menos, que va a ser mayor de 5, uno le va colocando la albúmina mientras lo drena, para que no pueda taquicárdico, para que no le baje la presión y para darle un beneficio oncótico. Pero no espera tener, sí tuvo 7, el paciente va pálido, hipotenso, a punto de convulsionar. No. Uno tiene que tratar de medir eso. Pero bueno, eso lo vamos a ir haciendo y lo vamos a ir aprendiendo. ¿Cuál es la regla de oro? 8 gramos por litro, porque también he visto que algunos gastros me reponen 5 gramos por litro. No podemos ser tan tacaños, los estudios hablan de 8 gramos, e incluso los hepatólogos somos más amplios. En general los hepatólogos ponemos una ampolla por litro más o menos, pero bueno, siendo el cálculo exacto, son 8 gramos por litro. ¿Por qué ponemos un poquito más algunas veces? Porque el beneficio es impresionante. Y cuando las ascitis refractarias empiezan con refractariedad y el paciente empieza a tener que sacar y se vuelve muy frecuente el tema del drenaje, entonces nosotros les colocamos TIPS, evaluamos la posibilidad de TIPS. TIPS es comunicar la porta con el sistema de las suprahepáticas para que haya un flujo más acelerado. Bueno, vamos a pasar rápido el rol de la albúmina. Acá hay algunos estudios, pero los voy a mostrar acá. Mire, esto es lo que está autorizado de la albúmina en el mundo en este momento. Para síntesis de gran volumen, ya les dije, más de 5 litros, 8 gramos por litro. En el síndrome hepatorrenal, que tienen que sospechar el síndrome hepatorrenal, yo llegué a lugares donde no lo sospechaban, entonces no se diagnostica. Cuando uno no sabe que algo existe, no se diagnostica. El síndrome hepatorrenal es una falla renal producida por la disfunción vascular que produce el problema hepático de la ascitis sobre todo. Es evaluado, se cataloga como las guías de Akin también. Se le puede colocar aquí 1, aquí 2, aquí 3, como en la falla aguda. ¿Qué es lo importante? Que tenemos que tratar de identificarlo rápidamente porque el paciente tenía una creatinina basal de 1.3 y llegó y tiene 2, lo hospitalizamos y está todo y le subió a 2.2 y nadie lo sospechó. No, ahí hay que empezar a sospechar en el hepatorrenal porque inmediatamente tenemos que empezar el tratamiento con terlipresina y la expansión con albúmina. El primer día se le coloca 1 gramo por kilo día por 48 horas. Y a las 48 horas ya debería ser evaluado por hepatología porque podemos continuar con la albúmina con algunos horarios. Y en el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea es 1.5 gramos por kilo día en el primer día y luego 1 kilo día en el tercero. Y en la hiponatremia dilucional, que esto es nuevo, hiponatremia en disirróticos que no responden, se les coloca albúmina diaria con unos cálculos que hacemos los hepatólogos básicamente. Es una dosis personalizada para cada paciente, pero nos ayuda y responde muy bien y ya demostró resultados. En la hemorragia varicial, ¿cuál es el tratamiento de la hemorragia varicial? Lo voy a pasar rápidamente. Ya les dije, una mortalidad hasta el 20%, o sea, 1 de cada 5 se pueden morir. Lo primero, las estrategias son vasoconstrictores, terlipresina o somatostatina. Siempre profilaxis antibiótica, por favor, los internistas que están acá, médicos de pisos y gastros que estén. Siempre colocar, siempre, eso dicen las guías, ceftriaxona profiláctica, por favor. Y ahora, este es un chancuco del Baveno 8. El TIPS Preempti, antes se hablaba de TIPS anteriores, anticipar la puesta del TIPS, no dejarlo para el final. Esto es algo nuevo del Baveno 8 que lo van a poder ver. Consideran en pacientes que tengan alto riesgo como un Child-Pugh que tenga sangrado activo o Child-Pugh que es entre 10 y 13 puntos. Acá lo puse al frente, perdón. Entre 10 y 13 puntos, Child-Pugh mayor a 7 puntos y esto es nuevo, pacientes que en la endoscopia inicial va y ve las varices y es un chorro, ahí podría tener indicación de un Preventi. ¿Cómo? Si lo ven así, esta es una endoscopia, ahí está la varice. Si esta varice la encuentran así, es muy probable que el paciente requiera ir a TIPS, a un Preventi, a un TIPS acelerado. Bueno, la encefalopatía hepática es muy complicada, mal valorada. Nosotros solo evaluamos o identificamos la encefalopatía en los pacientes que están en 2 o 3 o ya cuando están en coma. Pero la 1, la de la casa, es difícil de evaluar. A los pacientes con cirrosis hay que decirle a los familiares que tienen que ponerlos a hacer cuentas matemáticas, que les preguntan, vea, ¿cuánto es que vale la leche? Y si pago esto, para que ellos estén mirando si realmente pueden hacer alteraciones, sumas, restas, cosas básicas. Ahí empieza a aparecer la encefalopatía y es muy importante. Mire, bueno, la clasificación es Post-Haven, eso sí lo saben, pero lo más importante es identificarla rápidamente, enseñarle a los familiares. Lo más importante, vea, esto es una cosa increíble. Yo llego a urgencias, el paciente está llevado, no conoce a nadie, y le digo a los doctores, vea, hay que
aumentar la lactulosa, o si es necesario darle PEG, y si es necesario darle bisacodilo, y si no responde con eso hay que ponerle una enema y hay que ponerle sonda, hay que hacerlo cagar al tipo, hay que limpiar el intestino. Y no saben ustedes cómo todos quedan impresionados los médicos cuando dicen, doctor, le hicimos el enema, y ese señor empezó a reconocer a todo el mundo, y ya se acuerda, y cómo se llama, y dónde está. Es impresionante el cambio inflamatorio, porque ya se lo expliqué, por esa disbiosis intestinal. Así se ven los pobres señores, no saben para dónde van, y como la cirrosis es un puentecito que se va rompiendo, no podemos dejar que se nos termine de romper. Bueno, las infecciones y las resistencias bacterianas, hay fallas, cuando hay fallas en el tratamiento inicial de una peritonitis bacteriana espontánea, se diagnostica tarde, o se empieza tarde el tratamiento, un minuto, ya vamos a terminar. O se diagnostica tarde el tratamiento, entonces se nos pueden morir muchísimas personas. Imagínate, el 90% de una peritonitis bacteriana espontánea maltratada. Entonces, ¿la idea cuál es? Identificar rápido. Si ustedes tienen dudas con un paciente, si es peritonitis bacteriana espontánea, tómenle cultivos y póngale antibiótico. No pasa nada, esperemos los cultivos y ya cuando llegue el infectólogo a pelear, el internista, o cuando llegue el hepatólogo, ya miraremos cómo nos defendemos. Pero en pro del paciente, iniciar antibiótico rápido cuando sospechemos una PBE. El diagnóstico de la PBE es, se saca líquido y si tiene más de 250 polimorfonucleares, se diagnostica la PBE y ahí definen si le continúa el antibiótico o no. Bueno, la CLF que ya lo mencioné es básicamente una lesión aguda sobre un hígado cirrótico crónico que genera un daño, una descompensación y tiene una mortalidad altísima. Si es ACLF 1, la mortalidad es del 20%, pero si es ACLF 3, o sea que tiene más de 3 daños en órganos, la mortalidad es mayor al 75%. O sea, van a morir 3 de cada 4. El principal afectado es el riñón. Bueno, y acá les paso rapidito que me gusta más acá. Esto en la descompensación clásica, sabíamos que era una lesión anatómica o hemodinámica gradual, una mortalidad baja cuando el paciente está compensado, pero cuando empieza la tormenta de las citoquinas, el tema de la inflamación, hay daños en todos los órganos y hacen hepatopulmonar, portopulmonar, cardiohepático, el hepatorrenal, que es súper grave. Y entonces vamos a las conclusiones. Estos son los enfoques europeo, americano y estándar, pero yo hablo mucho. La sarcopenia, lo que les dije, el soporte nutricional. Los pacientes cirróticos tienen que ser vistos por un nutricionista. Deben consumir mucha proteína, antes se la quitaban. 1.5 gramos por kilo, por favor, que coman merienda, que siempre coman en la noche y tratar que coman muchas veces al día. Y hacer actividad física de fuerza. Lo del trasplante hepático nos toca pasarlo porque no hay, cuáles eran las indicaciones, lo vamos a pasar porque no hay tiempo. Quiero ir a unos metaanálisis que tenía, hay trasplante ya, lo podemos hacer trasplante hasta para cáncer de colon avanzado, para tumores neuroendocrinos de otras zonas con metástasis hepáticas, ya podemos trasplantar colangiocarcinoma, pero lo estamos estudiando, es una cosa muy bonita, pero después en otra charla lo hacemos. Nosotros tenemos que vivir en un ecosistema entre la medicina interna y la hepatología y tratar de que seamos lo más proactivos posibles. Y ya para concluir entonces, ya saben, la hipertensión portal clínicamente significativa, que es el motor de la enfermedad, ese es el motor que acelera, el freno es el carvedilol. Tratemos de utilizar el carvedilol siempre bien compensadito. La descompensación sistémica es un lenguaje inflamatorio de descompensación, no se les olvide, y el riesgo de la hipertensión portal clínicamente significativa se mide por la inflamación que nos da el pronóstico, la infección que nos da la mortalidad, la nutrición, que les acabo de mencionar, nos da la evolución del paciente y el tiempo en el que actuemos es el que nos va a dar la supervivencia para saber si podemos salvar a los pacientes. No tratamos eventos, modificamos las trayectorias de las enfermedades y lo más importante que siempre en mis charlas generalmente les digo, mire, el secreto del cuidado del paciente está en preocuparse verdaderamente por el paciente. Acordemos que el que está ahí sentado no es un carro, no es una bicicleta, es una persona con familia, que tiene amor, que necesita ser escuchado y que tenemos que atenderlo de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias. Un breve anuncio parroquial para que tengan muy presente. Al final de esta sesión estaremos rifando acá en el salón 4 tratados de medicina interna para los asistentes, para que sepan que es importante estar en la sesión. Gracias.